¿Cuáles han sido los terremotos recientes más letales de todos? Míralos aquí porque quizás necesitamos prepararnos para el próximo gran movimiento telúrico en América. En 2010 llegamos a Chile, donde un terremoto de magnitud 8,8 sacudió la costa central del país. Este evento sísmico duró casi 3 minutos. La intensidad del terremoto fue tal que se sintió incluso a 4.620 kilómetros de distancia. En Sao Paulo, olas de 15 metros inundaron la ciudad costera de Constitución, cobrando 150 vidas. Chile tiene un largo y tumultuoso pasado con los terremotos. Viajemos a los remotos bosques de Kamchatka en Rusia, que el 5 de noviembre de 1952 enfrentaron la ira sísmica. Un terremoto de magnitud 9,0 sacudió la remota región de Severokurilsk, una ciudad en las Islas Kuriles. Los habitantes fueron advertidos de la probabilidad de tsunami, urgiéndolos a buscar refugio. Muchos retornaron a sus hogares tras el primer oleaje, asumiendo que el riesgo había pasado. La ciudad sufrió el impacto de una segunda ola, más devastadora. Ese día más de 2.000 personas murieron, lo que correspondía casi a la mitad de la población de la ciudad. Más al sudoeste, nos encontramos con el terremoto de Tohoku, el más intenso de la historia en Japón. Sucedió el 11 de marzo de 2011, a unos 72 kilómetros de la costa nororiental de la isla Honshu, la más grande del archipiélago nipón. La fuerza del sismo fue tan descomunal que alteró el eje del planeta entre 10 y 20 centímetros, lo que desplazó la isla entera 2,4 metros hacia el oriente. Este desastre mató a más de 22.000 personas. Un terremoto de magnitud entre 9,1 y 9,3 golpeó Sumatra en diciembre de 2004. La microplaca de Burma se traslapó con la placa índica mediante un proceso geológico llamado subducción. El temblor produjo una elevación insólita del suelo marino de más de 20 metros. La ola del consecuente tsunami devastó zonas costeras en 14 países al sobrepasar los 30 metros de altura. Este desastre natural cobró la vida de 228.000 personas, la mayor parte de ellas en Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. Se le considera el desastre natural más catastrófico del siglo XXI. El megaterremoto está llegando. No sabemos exactamente cuándo ni qué tan grande será, pero está llegando. Millones de personas estarán en peligro y California, Baja California y todo el oeste de América del Norte serán puestos a prueba. ¿Cuál es el grado de devastación con el que podríamos estar lidiando? ¿América del Norte está lista para algo como esto? ¿Y cuál sería el impacto económico? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si se desata un megaterremoto sobre la falla de San Andrés. 1.800 personas morirán al instante. Habría más de 1.600 incendios. 750 personas quedarían atrapadas dentro de los edificios. 270.000 personas no podrían volver a sus casas. Y 50.000 personas necesitarían atención médica de emergencia. Los esfuerzos de búsqueda y rescate durarían 19 días. Estos números son un cálculo hecho por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este escenario ha sido estimado si un terremoto de 7.8 en la escala de Richter sacude la región sur de la falla de San Andrés, en un día sin viento, a eso de las 9 de la mañana. También advierten que hay un 20% de posibilidades de que el gran terremoto golpee la falla de San Andrés en algún momento dentro de los próximos 30 años. Algunos expertos incluso predicen que podría ser un catastrófico terremoto de magnitud 8.2 en la escala de Richter. Pero, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la falla de San Andrés? Bueno, la falla marca el límite entre la placa del Pacífico y la placa de América del Norte y tiene aproximadamente 1.300 kilómetros de largo. Esta se extiende por el estado de California en los Estados Unidos y atraviesa una pequeña parte de Baja California en México. Las ciudades de Mexicali, San Diego, Los Ángeles y San Francisco son algunos de los lugares que podrían ser completamente afectados por este gran sismo. La falla de San Andrés es un tipo de falla transformante, es decir, que una placa se desliza de forma lateral con respecto a la otra, y la velocidad promedio de movimiento entre placas es de 0.6 centímetros al año. Aunque esto no parezca demasiado, las placas se incrustarán una en la otra y permanecerán inmóviles por muchos años. Y aquí es donde comienza el problema.
El daño sería enorme, luego de que las tensiones acumuladas finalmente se liberaran y rompieran las rocas a lo largo de la falla. Esto hace que las placas se desplacen unos pocos pies a la vez. La liberación repentina de energía crea ondas sísmicas, y son estas ondas las que sentimos como terremotos. La falla de San Andrés ya ha experimentado terremotos masivos en el pasado. El gran terremoto de San Francisco de 1906 fue uno de los movimientos sísmicos más significativos de todos los tiempos. A las 5:12 a.m. del 18 de abril, se sintió un temblor preliminar en toda el área de la bahía. Unos 20 a 25 segundos después, se produjo el terremoto. La magnitud estimada fue de 7.9 y los sacudores duraron entre 45 y 60 segundos. Fue tan poderoso que se sintió desde el sur de Oregón hasta el sur de Los Ángeles y tierra adentro hasta el centro de Nevada. Se estima que este terremoto cobró entre 2.100 y 2.800 vidas casi de inmediato. Entonces, si un megaterremoto azotara a América del Norte mañana, ¿a qué tipo de devastación nos enfrentaríamos? Si llegara a ser el gran terremoto, tendría una magnitud de alrededor de 8 grados en la escala de Richter, que rompería un tramo de 322 kilómetros a lo largo de la parte sur de la falla. Cualquier edificio construido antes de 1980 correría peligro de derrumbarse. Un estudio reciente sugiere que hasta el 25% de los edificios construidos según el código sísmico actual quedarían inutilizables después del terremoto. Como si fuera poco, se podrían desencadenar explosiones e incendios en las ciudades devastadas. Los deslizamientos de tierra podrían provocar más muertes y daños. Se detendrían de inmediato los servicios de electricidad, agua y transporte. Las carreteras, los ferrocarriles, las pistas de los aeropuertos y los puentes podrían quedar inutilizables durante semanas, incluso meses. Una de nuestras necesidades básicas de supervivencia es el acceso al agua potable, que sería difícil de obtener después del terremoto. Ahora, si estás pensando que no podría ser peor que esto, partes de la falla de San Andrés también se cruzan con oleoductos y gasoductos. Si estos oleoductos se llegaran a romper, las consecuencias serían aún más letales y devastadoras. ¿Y cuál sería el impacto económico? California es considerada la quinta economía más grande del planeta. Se ha calculado un costo estimado de $200 mil millones para el gran terremoto, por lo que el impacto también sería enorme, no solo en la región, sino en el mundo entero. Más del 40% de las importaciones totales a Estados Unidos llegan a través de los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Con la interrupción masiva de las vías de transporte, especialmente aquellas que cruzan la falla de San Andrés, la distribución de bienes al resto de esa nación, y seguramente sus países vecinos, se vería completamente afectada. Entonces, con la quinta economía más grande del mundo devastada, ¿se podría generar otro colapso económico mundial? ¿Cómo sería el futuro de América del Norte y la economía mundial después de un evento así? ¿Dormirías en una cama a prueba de terremotos? Esta es capaz de detectar cuándo se produce un temblor y te lanza dentro de una segura cámara metálica. Sí, sabemos que se ve bastante ridículo, pero estos tiempos apremiantes exigen medidas desesperadas. Porque estamos a punto de experimentar el terremoto más poderoso de la historia, uno de magnitud 20. ¿Qué tanto daño causaría? ¿Rompería nuestro planeta en pedazos? ¿Y qué podría causar un movimiento telúrico tan masivo? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si un terremoto de magnitud 20 sacude la Tierra. Para entender exactamente qué tan poderoso sería un sismo como este, echemos un vistazo a la escala de Richter. La escala de Richter es una escala logarítmica que califica la cantidad de energía liberada por un terremoto. Pero, ¿qué significa logarítmica? Bueno, en este caso quiere decir que la cantidad de energía aumenta 31.7 veces entre los valores de números enteros en dicha escala. Por ejemplo, un temblor de 2.0 es 32 veces más fuerte que un evento de 1.0 y uno de 3.0 es 1000 veces más poderoso que un sismo de 1.0. El terremoto más poderoso jamás registrado tuvo una magnitud de 9.5
y generó daños por $5.000 millones. Dejó 1.655 muertos y a 2 millones de personas sin hogar. Entonces, ¿cuánto peor sería uno de magnitud 20? ¿Tendríamos que evacuar el planeta? Con el fin de prepararnos para un terremoto así de grande, necesitamos comprender qué causa los temblores en general. Los movimientos telúricos son vibraciones que viajan a través de la corteza terrestre. Pueden ser provocados por erupciones volcánicas o impactos de meteoritos. Pero el movimiento de las placas tectónicas es lo que generalmente los origina. Estas placas, que componen la corteza terrestre, se deslizan unas contra otras en una región conocida como el borde transformante. Cuando las placas se mueven en direcciones distintas, pueden causar una ruptura en la corteza terrestre llamada línea de falla. Y ahí es donde se producen la mayoría de terremotos. Las placas crean fricción a medida que chocan entre sí, y si hay suficiente fricción, pueden llegar a bloquearse y dejar de deslizarse. Pero las fuerzas de la Tierra continuarán con el empuje, haciendo que la presión solo siga aumentando. Cuando dicha presión se acumula lo suficiente, superará la fricción, resultando en un cambio intenso y repentino. Y esto es lo que genera las vibraciones que conocemos como terremotos. Y entre más larga sea la línea de falla, más masivo será el temblor. Entonces, ¿qué tan larga tendría que ser una falla para que se produzca un terremoto de magnitud 20? Bueno, pongámoslo de esta manera. Para producir un terremoto de magnitud 10.5, necesitarías una falla de unos 80.000 kilómetros. Y dado que la circunferencia de la Tierra es solo de 40.000 kilómetros, esto sería muy poco probable. Habiendo considerado todo esto, un terremoto de magnitud 20 parece casi imposible, así que no hay nada de qué preocuparse. Bueno, excepto por eso. Una manera en la que podría generarse un terremoto de magnitud 20 sería con el impacto masivo de un asteroide. Un sismo así de poderoso duraría mucho más que cualquier temblor que hayas experimentado. Se producirían tsunamis y erupciones volcánicas, y se desatarían más terremotos. El planeta entero se estaría desmoronando, literalmente hablando. Para que el poder de este terremoto pudiera destruir el planeta, tendría que superar algo llamado energía de cohesión gravitacional, que describe el valor mínimo requerido para que un objeto esférico y uniforme pueda mantenerse unido bajo la influencia de la gravedad. No vamos a adentrarnos en valores específicos, porque no queremos hacer las cosas más complicadas de lo que ya son. Así que lo resumiremos de la siguiente manera. Estaríamos fritos. Un terremoto de magnitud 20 generaría energía más que suficiente para superar la energía de cohesión gravitacional y destruiría nuestro planeta. Pero la buena noticia es que muy seguramente veríamos al asteroide aproximarse y tendríamos tiempo para prepararnos para su llegada. Desde el espacio sería como si la Tierra tuviera un grano gigante. Podría estar aquí, en esta región del Brasil. Desde el suelo te sorprendería su enormidad. El Olympus Mons o Monte Olimpo es la montaña más alta de nuestro sistema solar. Pero quizás no sabes esto. Resulta que también es un volcán enorme. Si este coloso marciano estuviera ubicado en América del Sur, ¿qué tan catastrófica sería su erupción? ¿Por qué no conoceríamos lo que es un terremoto? ¿Y por qué habría países dispuestos a librar guerras por el control de esta épica montaña? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si el Olympus Mons estuviera ubicado en América del Sur. Ninguna otra montaña en nuestro sistema solar se eleva por encima de los 25 kilómetros de altura que tiene el Monte Olimpo. Para que tengas una idea más aproximada, el Olimpo tiene 2,5 veces la altura del Monte Everest. Pero este gigante, con su cima plana, no solo es alto, también es muy ancho. En la Tierra, su base ocuparía una superficie tan grande como la de Ecuador. Pero aquí hay un giro en la trama.
Para que un volcán de este tamaño se forme en nuestro planeta, la Tierra necesitaría unos cambios masivos en su corteza. En lo profundo del manto, nuestro planeta tiene áreas que son inusualmente calientes. Estos se conocen como puntos calientes. Desde estos puntos se elevan grandes cantidades de magma que buscan romper la corteza terrestre. Es así como se forman los volcanes. Pero debido a que la corteza terrestre está formada por placas tectónicas en movimiento, un volcán eventualmente se alejará de los puntos calientes que lo formaron y, como tal, dejará de crecer. Es por eso que un volcán tan grande como Olympus Mons no se podría formar nunca en la Tierra que tenemos hoy. La razón por la que Marte tiene volcanes masivos es que, a diferencia de nuestro planeta, no tiene placas tectónicas en movimiento. Esto significa que, en Marte, los volcanes permanecen sobre su punto de acceso y continúan creciendo. Ahora, si quitáramos las placas tectónicas de la Tierra, podríamos tener nuestro propio Monte Olimpo. El lado positivo de todo esto es que sin placas tectónicas nunca tendríamos terremotos. Probablemente seguiríamos viviendo en el primer supercontinente, Rodinia. Sin movimientos, las placas nunca se trasladarían para formar los continentes que actualmente tenemos. Ahora, por otro lado, este supervolcán podría causar algún que otro daño. ¿Cuánto tiempo tendríamos antes de que la humanidad quedara debajo de una lluvia de fuego y cenizas? Bueno, no todos los volcanes son iguales, y puede que tengamos una oportunidad de sobrevivir a la erupción del Olympus Mons. Ya conoces el proverbio: no te dejes engañar por las apariencias, es decir, por el tamaño de una montaña. El Monte Olimpo es un volcán en escudo. Estos volcanes no arrojan roca derretida de forma caótica, causando una destrucción planetaria en el proceso. Cuando los volcanes como el Olimpo entran en erupción, por lo general son explosiones muy poco violentas. En cambio, tienden a producir un flujo de lava constante y duradero, y esas son buenas noticias. Los flujos de lava son fáciles de detectar, predecir y evitar. Entonces, la explosión de este enorme volcán no causaría daños apocalípticos. Puede que ni siquiera tenga un impacto importante en el clima. ¿Por qué? Porque los volcanes en escudo no liberan muchos gases o escombros. ¡Uf! ¡Qué suerte para todos los que vivimos en América del Sur! Y esto se pone mejor. El volcán no entraría en erupción en nuestra vida. La última vez fue entre 20 y 200 millones de años atrás. Pero a los dinosaurios no les iría tan bien con el Monte Olimpo. Muchos puede que hayan muerto producto de las erupciones volcánicas constantes. Pero hay más. Vivir cerca de este supervolcán puede que sea bastante rentable. El suelo alrededor de la base de este gran volcán sería rico en minerales de su magma basáltico, incluido el magnesio, algo que mejoraría la calidad del suelo agrícola. ¿Ya estás pensando en mudarte cerca de este gigante? Pero eso no es todo. Si el volcán estuviera activo, se podría generar energía geotérmica. Ya existen algunas ciudades en el mundo que generan electricidad a partir de volcanes de menor dimensión. Y por último, puedes apostar que también sería una tremenda atracción turística, lo que mejoraría la economía de nuestra región. Pero no todo es gloria en el Monte Olimpo terrestre. Su presencia generaría algunos problemas creados por el hombre, para ser precisos. Los volcanes son áreas ricas en recursos naturales como diamantes, oro y níquel. Naturalmente, los países sudamericanos que comparten partes del Olympus Mons verían un aumento de sus riquezas. Y como la historia ha probado una y otra vez, donde hay grandes recursos, hay siempre grandes conflictos. Tú lo has visto. Los diamantes han alimentado las guerras civiles en África que han durado décadas y dejado cientos de miles de víctimas. La larga historia de inestabilidad social y política en América del Sur seguramente sería peor si tuviera los tesoros de Olympus Mons. ¿Crees que veríamos fluir a nuestro alrededor más sangre que lava? Déjanos tu opinión. Bueno, fue una gran prueba, pero mejor dejemos al Monte Olimpo donde pertenece, en Marte. Bajo tus pies, en las profundidades, hay una caldera subterránea. Un infierno listo para hervir en cualquier momento. Sí, en cualquier momento o en cualquier lugar. Imagina que hoy el suelo bajo tus pies cede y la corteza terrestre se abre. Las grietas gigantes están causando una destrucción sin precedentes y las calles de la ciudad están cubiertas de una lava abrasadora. Las cosas están a punto de ponerse un poco
calientes. ¿Qué tanto daño generaría? ¿Y tendríamos siquiera la oportunidad de sobrevivir? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si la corteza terrestre se abriera repentinamente. Nuestro planeta es geológicamente activo. La mala noticia es que no podemos decir cuándo o dónde podría formarse algo llamado Gran Provincia Ígnea o GPI. Las GPI son accidentes geológicos que se forman cuando una cantidad masiva de magma fluye hacia la superficie de la Tierra. Esto puede resultar en un levantamiento regional, una ruptura continental, una ruptura del terreno e incluso en cambios climáticos. Las GPI ayudan a hacer una especie de limpieza, pero su hogar es la Tierra en sí. Muchos sabemos de asteroides que han impactado la Tierra y, por ejemplo, acabaron con los dinosaurios. Pero la mayoría de la gente no sabe que la Tierra fue prácticamente devastada por una gran provincia ígnea que se formó en Siberia hace 250 millones de años. Ahora imagina que tuviéramos que lidiar con una GPI como esta. ¿Cuánto daño causaría? Las áreas urbanas serían diezmadas por las grietas, lo que causaría una gran destrucción. ¿Y los temblores? Son solo un anuncio. En poco tiempo, la lava haría su gran entrada. En ese momento sería una guerra. Las tierras necesarias para los cultivos serían incineradas. Los cuerpos de agua como lagos, arroyos y ríos se vaporizarían si hubiera suficiente lava. Y dependiendo de qué tan rápido fluya la lava, las especies en peligro de extinción serían aniquiladas si no pueden reubicarse a tiempo. La economía terminaría devastada. Las escuelas, las empresas y los hospitales serían destruidos, así como carreteras, instalaciones de generación de energía, líneas de gas y redes de agua. ¿Y esa hermosa casa nueva que acabas de comprar? Está ahora cubierta de lava. ¿Tu coche nuevo? Bajo la lava. ¿Y tú? Bueno, según la Universidad Estatal de Oregón, la lava se mueve en una pendiente plana, como el monte Kilauea en Hawái, a un máximo de 10 kilómetros por hora. La velocidad promedio a la que caminan las personas es de aproximadamente 5 kilómetros por hora, y la velocidad promedio al correr es de aproximadamente 13 kilómetros por hora. Así que si te va bien como atleta, ahora es tu momento de brillar. Pero la lava que fluye cuesta abajo, como en el monte Nyiragongo, puede ir a 100 kilómetros por hora. Suerte si logras superar esa velocidad. Además del calor extremo que quema, derrite y destruye todo lo que toca, la lava libera partículas en el aire y gases tóxicos como azufre, dióxido de carbono y halógenos. Incluso, si pudieras evitar la lava, todavía estarías en peligro al respirar el gas y las partículas en el aire. ¿Cuánto tiempo podrías contener la respiración? Así que, con una catástrofe como esta, ¿es posible que podamos superarla? Bueno, no hay un manual de instrucciones o una estrategia para combatir la formación de una GPI. La manera y el momento en el que se forman es un asunto bastante complejo, que requiere muchas disciplinas científicas para entenderlo. Pero realmente no es algo que fuera a suceder, ¿verdad? Bueno, definitivamente es posible. En 2018, el monte Kilauea en Hawái entró en erupción y destruyó más de 700 hogares. Pero Kilauea es un volcán y no una gran provincia ígnea. Lo que es claro es que el magma sí fluye a la superficie de la Tierra, y hay mucho más de él en el núcleo y en el manto del planeta. Entonces, tal vez deberíamos comenzar a hacer planes. Existen procedimientos para hacer frente a las erupciones volcánicas y a los terremotos. Así que, ¿por qué no puede haber estrategias contra las GPI? Nuestro planeta va a cambiar continuamente y para siempre. Esto hace que nos preguntemos qué otros misterios podrían salir a la superficie con estos cambios geológicos. ¿Qué pasaría si todo el planeta se partiera por la mitad? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal
para recibir durante toda la semana el mejor contenido.